La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es lunes 22 de agosto. Leemos el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también dicen: jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Quien jura por el cielo jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, estamos en el capítulo 23 de San Mateo, que comenzamos a ver anteriormente. El texto de hoy pertenece a ese capítulo. Desde el versículo 1 al 36 es una crítica muy dura contra los fariseos, también contra los maestros de la ley, muchos de ellos igualmente fariseos. Como explicamos anteriormente, este capítulo expresa sobre todo el tremendo conflicto que hubo al final del siglo I y comienzos del II entre los judíos y los cristianos. Entre los judíos principalmente por parte de los fariseos, que habían quedado como líderes del judaísmo después de la destrucción de Jerusalén, incluyendo el templo. También Jesús había tenido conflictos con los fariseos, por eso se pone este capítulo en boca de él, aunque sus choques no fueron tan fuertes y tampoco empleó Jesús contra ellos un vocabulario tan duro. En el capítulo 10 de Mateo, discurso misionero, ya se advertía a los cristianos sobre las persecuciones de los judíos contra ellos, después que habían ocurrido. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Serán llevados por mi causa ante gobernadores y reyes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, etc. El Evangelio de Juan, unos 15 años posterior al de Mateo, tiene avisos parecidos escritos después que habían ocurrido las primeras persecuciones. Los expulsarán de la sinagoga, la religión judía. Llegará un día en el que se les quite la vida, creyendo que de esa manera se da culto a Dios por perseguir a los cristianos. La fórmula "ay de vosotros" es una condena. En este pasaje sale 3 veces. Aparecen también varias descalificaciones, como hipócritas, ciegos, guías ciegos, insensatos. Es una forma de poner en guardia a los cristianos contra las enseñanzas de los fariseos y sus interpretaciones de la ley, y marcar la diferencia entre la religión judía y la cristiana. Todo ello nos muestra la dureza del enfrentamiento. El texto de hoy contiene además 3 acusaciones graves contra los fariseos. Ustedes no entran al reino de Dios y no dejan entrar a quienes quieren hacerlo. Recorren mar y tierra para ganar un seguidor y luego lo hacen el doble peor que ustedes. Enseñan que jurar por el santuario no obliga,
Jurar por el oro del santuario, sí. Mateo los deshace con su lógica contundente. El santuario es el que hace sagrado al oro y no al revés. Igual pasa con las ofrendas, y les lanza esta sentencia: quien jura por el santuario, jura por aquel que lo habita. No distinguen lo que es esencial de lo que es poco importante, y valoran las cosas por el beneficio que les den. Escuchemos al Señor, que nos invita a distinguir lo esencial de lo secundario, a dejar de una vez por todas el juramento y todo lo que se le parezca, a estar preparados para resistir las tentaciones y los sufrimientos que nos vengan por ser cristianos fervorosos, y a poner a Jesús en el centro de toda nuestra vida. Plegaria. Firmamento rojo. Jesús, mucho sufrieron tus primeras discípulas en la tierra de paz, Jerusalén. Nuestros hermanos de la ley, cuántos dolores les causaron. Este recuerdo me conmueve el alma. Fe martirial que entiende en rojo vivo el azul celestial de cristianos recientes que nos legaron su experiencia viva. Señalizaron con su propia sangre las sendas que conducen a la Pascua. Nos indicaron cómo distinguir el oro frente al oropel. Nos mostraron el culto verdadero, desechando lo falso y la apariencia. Benditas sean para siempre. Amén. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Patchiloidi en Evangelio Vivo.